Guerrero, no los hubo en el Atanasio Girardot. Nos atiende a esta hora don Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Don Fernando, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Primero le pregunto por el trago amargo. ¿Cómo le fue en esa entrada al estadio Atanasio Girardot? ¿Qué fue lo que pasó exactamente allí? Las imágenes nos muestran que algunos hinchas intentaron increpar, la verdad fue uno, fueron dos, tres a lo sumo, no fue la mayoría, no fue masivo realmente el episodio. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue lo que pasó? No, fue un momento incómodo, pero yo creo que eso se debe obviamente al momento que se estaba viviendo de exaltación y no comprender mucho el sistema de fútbol y nuestro juzgamiento y lo que tenemos, ¿sí? Entonces, eso mezclado con un poquito de ignorancia produce esas reacciones. Pero como usted dice, no pasó a mayores. Yo creo que teníamos un plan de entrar por otro lado, pero no pudimos, y entonces entramos por la mitad de todos los hinchas, que también pues obviamente no es lo más responsable en momentos como este. Pero definitivamente no pasó a mayores, y yo creo que eso no va a empañar la fiesta que tuvo ayer la ciudad. Sí, ¿qué opinión tiene sobre lo que decíamos, una pancarta gigante en el Atanasio Girardot en las tribunas y parte de la narrativa de los hinchas? Al final el fútbol es todo eso, el fútbol es una mezcla de sentimientos, es una mezcla de hechos, es una mezcla de épica. Cuando dice contra todos, Di Mayor se siente aludida. ¿Por qué existía ese sentimiento de los hinchas del Nacional creyendo que todo el mundo estaba en contra de ellos y que por eso estaban haciendo todos los sectores lo posible para que no fueran campeones? Para nada, no se entiende bien el sistema que tenemos, y obviamente el tema mediático es complejo y simplemente se registran algunas interpretaciones mediáticas sobre decisiones que tiene que tomar la de Mayor. Este es un campeonato serio, organizado, con unas reglas de juego, con un reglamento, con un código único disciplinario que hay que aplicar, y por más de que uno tenga sentido común en muchos temas, pues hay que aplicar el reglamento de la manera como está escrito. Entonces eso produce reacciones como las que vimos ayer, como las que están en la pancarta seguramente, sí, pero es un poquito de ignorancia del sistema. No hubo para nada, de alguna manera, dificultarle a Nacional su participación en la liga. Simplemente se tomaron unas decisiones con base en unos hechos, que además hay un debido proceso, hay una comité disciplinario que no tiene que ver con la administración, y ese es nuestro sistema que todos hemos acordado, pero para los hinchas es un poquito complejo cuando esas decisiones obviamente no favorecen a su equipo. Pero no son solo los hinchas, presidente, también los jugadores y el cuerpo técnico de Nacional se quejó durante todo el semestre de los castigos, las sanciones que, como usted lo dice, pues están consignadas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana. Usted estuvo en la premiación, puso las medallas. ¿Algún jugador le dijo algo, le hizo algún comentario, o alguien del cuerpo técnico? Absolutamente ninguno, todo lo contrario, todos agradecidos, todos contentos, todos en un momento de celebración. Y yo creo que el buen juego en el campo borra absolutamente todo lo otro, y de verdad el mejor argumento para un equipo que va a quedar campeón es su juego. Y ese es el único argumento que al final vale. No vale ni el escritorio, no vale las cosas que sucedan fuera de la cancha. Lo único que vale es lo que sucede en la cancha, y eso fue lo que demostró Nacional, que fue el mejor equipo del semestre definitivamente. Sí, doctora Jaramillo, había expectativa por la seguridad en el Atanasio Girardot. Todo esto además después de lo ocurrido hace 8 días en el Pascual Guerrero. ¿Sirvió ese reconocimiento facial de la registraduría para garantizar la seguridad en el estadio, la seguridad de los hinchas? Yo creo que es un elemento muy positivo, un elemento más desde el punto de vista de prevención, que tenemos que seguir implementándolo porque es indispensable, como lo vimos obviamente en lo sucedido en el Pascual Guerrero, la identificación plena de las personas que están en el estadio para poder hacerles un seguimiento, y si han cometido actos de violencia, si han cometido delitos dentro del estadio, obviamente que todo el peso de la ley les caiga, y lo más importante es precisamente eso, que no haya impunidad, porque si hay impunidad, el día de mañana van a invadir un campo de juego, el día de mañana van a agredir a una persona de logística o a un policía sin consecuencias. Entonces ya vemos que tiene consecuencias, ya vemos que las autoridades están actuando, ya vimos la reacción del alcalde de Cali muy positiva a todas las medidas de prevención que se van a tomar en el Pascual de ahora en adelante, y no solo positivas de medidas de prevención, sino del seguimiento que se le hizo a estos hechos y cómo las personas fueron identificadas y capturadas.
Claro. Mire, Fernando, lo que ha ocurrido en los estadios del país en los últimos días o semanas ha sido lamentable, pero quiero preguntarle por las medidas que se han adoptado en el Atanasio Girardot. Al final, ayer fue el escenario, el epicentro de la fiesta del fútbol. No hubo inconvenientes. ¿Cómo se coordinó la logística? ¿Cómo se coordinó la seguridad? La DIMAYOR tiene una parte dentro de todo ese operativo que tiene también otra arista en la policía y otra en la alcaldía de Medellín. ¿Cómo se coordinó el operativo para que se pudiera garantizar la normalidad en la final del fútbol colombiano este domingo? Siempre hay reuniones previas a cada encuentro, un encuentro como este, pues más, donde participan, como usted dice, todas las autoridades. Sí, participa la alcaldía, la policía, el club local, la DIMAYOR, participan la unidad de gestión de riesgo, participan muchas autoridades que tienen que ver con el evento, y entre ellas se tiene un plan coordinado para el día del evento, en este caso la final, plan que funcionó perfectamente. Dispositivo de policía, tengo que reconocer el esfuerzo de la policía el día de ayer desde el punto de vista de su presencia en el estadio, del número de unidades, y esto nos hace nuevamente reflexionar sobre el tema de la policía en los estadios. Es absolutamente indispensable en eventos de aglomeraciones masivas como estas, que esté la policía. Esto sería imposible brindar seguridad con un equipo logístico y con un equipo de seguridad privada. Sí. Yo creo que la policía, como su esencia constitucional tiene, que es obviamente brindarle seguridad a los ciudadanos, eso fue lo que el día de ayer hizo. Y de verdad una felicitación para todos, no solo para la policía, sino para la alcaldía y todos los que participaron en el operativo de ayer. Señor Jaramillo, pero ahí tenemos un punto complicado, porque el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, ha dicho en diferentes escenarios que el fútbol es un espectáculo privado y que la seguridad debe ser privada. ¿Usted ha hablado con él? ¿Esa posición se mantiene o el partido de ayer pudo haber sido un ejemplo de la buena manera en la que se desempeña la seguridad cuando está en manos de la policía en los estadios, y podría cambiar la posición? Porque ahí tenemos una situación que todavía no está muy clara, todavía no se ve muy definida. Esperamos que cambie la posición, esperamos seguir trabajando de la mano del Ministerio del Deporte, del Ministerio del Interior, en la Mesa Nacional de Seguridad, Convivencia y Comodidad en los estadios, para tomar las mejores decisiones. Muchas veces nos señalamos con el dedo quiénes son los responsables y no tomamos decisiones, y se nos va el tiempo procrastinando para ver qué es lo que vamos a hacer. La gente siempre pide más acción, pero definitivamente tiene que ser una acción coordinada. Yo siempre he hablado de corresponsabilidad, y eso es lo que tenemos en un evento como el partido de ayer, una corresponsabilidad que ayer fue expresada en un operativo que salió muy bien. Presidente Jaramillo, para el año entrante se va a adelantar algún tipo de campañas, además de todas las medidas restrictivas que ya usted nos ha indicado, para prevenir algunos actos de violencia o los actos de violencia que se han presentado en los estadios de Colombia, porque siempre he creído que tiene que ser campañas, tiene que ser un trabajo cultural, además del método restrictivo. Campañas se hacen, las hace la DIMAYOR, las hacen los mismos clubes. Hay que trabajar con las barras definitivamente. No es una solución de una sola vía. Yo creo que esto tiene un sentido social muy importante, que hay que trabajarlo también. Hay que tener claro cuál es la realidad de ese barrismo en el país, qué reflejan, que obviamente detrás de todo esto hay una realidad social muy compleja en nuestro país. Hay que trabajar con ellas definitivamente, y hay que trabajar en más medidas de seguridad y preventivas. Pero un mensaje importante es que yo creo que le tenemos que bajar un poquito todos, entre hinchas, llamamos aficionados, entre periodistas, entre todo el mundo, bajarle un poquito al tono para no crear situaciones complejas en donde la violencia puede aflorar. Entonces yo creo que tenemos que definitivamente rodear el fútbol y entre todos tener una actitud diferente, no incitar a esa violencia entre jugadores, entre técnicos, entre todo el mundo que son los protagonistas del fútbol, tener conciencia de que todos tenemos que colaborar para crear un ambiente seguro en el fútbol. Sí, ¿y cómo se puede hacer eso, don Fernando? Porque hemos visto periodistas, hemos visto locutores que han publicado videos que obviamente son con tono de hincha, que claro, pueden incidir, no son los responsables de la violencia, ni más faltaba, pero pueden incidir. Pero también vemos directores técnicos, pero también vemos jugadores de fútbol,
Y es cierto, se está generando un halo, un ambiente en el fútbol de animosidad que puede llevar a que se desencadenen hechos de violencia. Repito, no son los responsables, porque al final quien decide atacar, quien decide lanzar pólvora directamente a los policías, quien decide usar un arma cortopunzante, pues es un criminal. Pero ¿cómo se puede trabajar con todos esos sectores que hacen parte de la fiesta, señor Jaramillo, para que todos le bajemos un decibel, o 2, o 3 a la forma en la que hablamos del fútbol? Al final el fútbol es un juego, eso no se nos puede olvidar. Ricardo, ese es el mensaje más importante, es que yo creo que todos le tenemos que bajar 1 o 2 decibeles a esto, ¿sí? Para no crear situaciones más complejas. Definitivamente los únicos responsables son las personas que deciden en un estadio de fútbol agredir a las personas, agredir a los uniformados, agredir a los mismos espectadores. Ellos son los principales responsables. Pero dicho eso, sí tenemos que crear mejores condiciones. Primero, de seguridad y prevención, y segundo, también condiciones que esto definitivamente, como usted lo dice, es un juego, ¿sí? Entonces, muchos mensajes son un poco incendiarios, mensajes que vienen de diferentes partes, y en eso tenemos que ser conscientes que, a pesar de que parezca que no tenemos una responsabilidad, claro que tenemos una responsabilidad en no incitar más a esa violencia que puede generarse en un estadio de fútbol. Entonces, mi llamado es a la responsabilidad de todos, a que todos rodeemos el fútbol y a que de verdad cada vez que estemos pensando, porque hay muchos que piensan es como hinchas en este momento y se expresan como hinchas, lo pensemos 2 veces para no crear situaciones más complejas. Sí, doctor Jaramillo, hablando de seguridad, el ministro Juan Fernando Cristo anunció la semana pasada una reducción policial que va a ser gradual, una reducción policial en los estadios. En 2024 el 45% en el acompañamiento policial, para 2025 el 60%, 2026 la reducción sería del 70% y en 2027 la reducción sería del 80%. ¿Quién va a asumir la responsabilidad, hablando de responsabilidades también, frente a la seguridad de los estadios en Colombia? Sobre todo porque lo que insinúa o lo que dice el Ministerio del Interior es que ya va a quedar a cargo de una seguridad privada. Sí, eso es lo que se ha venido tratando en esta Mesa Nacional de Seguridad y Convivencia y Comodidad en los Estadios, ¿sí? Pero creo que sobre ese tema hay que reflexionar definitivamente. No se trata tampoco de que los únicos responsables sean la fuerza pública y la policía, no, pero sí de tener un esquema que de alguna manera le brinde seguridad al espectáculo. Pero y ese esquema nosotros estamos convencidos de que no es a través de una compañía de seguridad, que hoy en Colombia no hay compañías de seguridad preparadas ni las unidades suficientes para brindar seguridad en un estadio como el Atanasio en la noche de ayer. Sí, eso sí si lo yo tengo le entiendo clarísimo. bien, si le entiendo bien, doctor Jaramillo, entonces la DIMAYOR no está de acuerdo con este anuncio que hizo el Ministerio del Interior de ir reduciendo gradualmente la presencia policial en los estadios. No estamos de acuerdo, así lo manifestamos en un comunicado. Yo creo que hay una interpretación equivocada de una sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, y creo que sobre eso tenemos que reflexionar todos, porque primero el fútbol, a pesar de que no es lo más relevante en el país, tiene una relevancia que de verdad está ahí, ¿sí? Y la tenemos que reconocer desde todo punto de vista, desde el impacto social que tiene, desde el entretenimiento que se le da a un país como Colombia. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, todo el esfuerzo que se hace para dar a Colombia un entretenimiento como da el fútbol, y creo que entre todos tenemos que ser conscientes que hay que rodearlo y apoyarlo. Sí, señor Jaramillo, ¿se podría jugar un partido como el de ayer, Nacional Tolima, en el Atanasio Girardot, sin policía, sin el apoyo de la policía? Yo lo veo totalmente imposible, más cuando el resultado fue positivo. Imagínese un resultado negativo en un entorno como el de ayer. Yo creo que eso sería imposible. Presidente, y ya hablando del calendario 2025, porque es que la liga comienza en un mes, exactamente, la Liga Betplay DIMAYOR 2025-1, quería preguntarle qué motivó a la DIMAYOR a agregar otra fecha, a agregar la fecha de clásicos nuevamente, entendiendo que siempre se aprieta el calendario y que además hay conciertos, hay torneos internacionales. Y permítame agregarle otra pregunta pequeña, y es ¿por qué no cambiar el formato del descenso y el ascenso para el año 2025, sabiendo que dio tanto de qué hablar en este 2024? Claro. Rápidamente, lo primero es que tenemos un contrato en donde tenemos una cláusula que
nos compromete a una fecha de clásicos. Entonces, el año pasado hicimos una atrocidad ese contrato para no poder tenerla, para eliminar la fecha de clásicos por el calendario apretado, porque teníamos Mundial Femenino Sub-20. ¿Sí? Entonces, eso es la razón, fue simplemente una razón contractual. El descenso se ha discutido varias veces, descender con los dos últimos, pero pues eso no ha pasado, seguimos con el promedio y sí vamos a crear condiciones diferentes, obviamente, para que no nos suceda lo que nos sucedió este año en toda esa confusión que se encontró. También se propuso que el torneo, fuera de un año, pero los clubes votaron que no, entonces vamos a mantener los semestres. Si el torneo lo pudiéramos hacer de un año, sería muy simple. El primero, el campeón asciende, y el primero en reclasificación también asciende. Esa sería la manera más sencilla, pero se mantienen los 2 torneos al año. Estamos en manos de los clubes de la Primera B, bueno, y de la Primera División, para saber si hay cambios o no en el calendario de la Primera B, para evitar lo que pasó este año, que no dejó de meter ruido también, mucho ruido al final en torno a diferentes temas. Doctor Jaramillo, dependemos de los clubes al final si hay alguna modificación para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó con el Unión Magdalena y Llaneros. No, va a haber modificación del reglamento, va a ser mucho más claro. Vamos a tener una junta de competencia con los 16 clubes del torneo para tomar esa decisión, por supuesto, antes de que empiece la competencia el próximo año. Pero sí, ya tenemos un borrador que da claridad absoluta en la manera como se asciende. Evitar este tipo de situaciones. Es Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, hablando con Mañanas Blue, con nosotros sobre la final del fútbol colombiano, sobre lo que viene para el torneo de la A y el torneo de la B. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Una feliz Navidad. A ustedes, Ricardo, y feliz Navidad a todos. 8:10